Bueno, buenas tardes, que Dios les bendiga. En esta oportunidad estamos realizando una tarea que consiste, hemos venido estudiando acerca de las corrientes teológicas y para hablar un poco de ello tenemos unas cuatro preguntas eh, y le damos la bienvenida al Pastor Franklin Caranqui, mi hermano Jaime, bienvenidos a esta pequeña entrevista. Bueno, ha sido bastante controversial bastantes temas y nos ha llamado la atención las diferentes corrientes teológicas. Y una de ellas es la teología liberal, teología de la liberación y la teología de la prosperidad. Y queremos darte la bienvenida, pastor, y hacerte esta primera pregunta. ¿Cómo tú describirías la posición teológica predominante en la iglesia en relación con la teología liberal? Con la teología liberal, bueno, hablando de cómo está el tiempo actualmente, veo que esta corriente, bueno, del conocimiento que tengo, esta apareció más o menos en los años 60 y lo que buscó es mantener una equidad, buscando equilibrar de cierta manera los derechos sociales y que un poco exista la preocupación por el prójimo. Esa fue la intención, pero con el paso del tiempo vemos que esto ha ido desapareciendo, es decir, ya no existe una sensibilización de parte del mismo pueblo de Dios, de las congregaciones, a ayudar al prójimo o de querer velar por ellos para tener una función de discipulado o de cobertura espiritual. Cuando hablo de cobertura espiritual, no hablo de que pertenece a una iglesia, estoy hablando de qué principios son los que practica de acuerdo a lo que se le ha enseñado en la iglesia dentro del discipulado. Entonces yo veo que ahí las iglesias, incluida la iglesia en la que tengo la oportunidad de pastorear, estamos en una corriente de insensibilidad hasta cierto punto, porque ya no hay una necesidad de verdaderamente alcanzar más almas, de que la gente sienta la salvación como un regalo de parte de Dios que debe ser valorado cada día. O sea, es una costumbre ser cristiano y me siento contento en la posición que estoy. Entro en un acomodamiento y un poco la preocupación de que esta teología lo que ha traído es parte de lo que la palabra de Dios nos habla dentro de lo que es la apostasía, inclusive me atrevería a pensar que es lo que ha provocado esta corriente. Y bueno, pastor, en relación a la teología liberal, tengo un pequeño concepto, nos dice que es de las doctrinas y enseñanzas de la Biblia, no de que no deben ser tomadas literalmente, nos dice la teología liberal. En base a esto, ¿existe elementos de la teología liberal que son adoptados o rechazados en la iglesia que actualmente pastoreas? ¿Cómo miras eso? Claro, o sea, cuando hablé un poquito del antecedente de amar al prójimo, que es uno de el segundo gran mandamiento que se instituye de parte del Señor Jesucristo cuando nos habló de que eso era parte de lo que debíamos cumplir, yo veo que la frialdad con la que la iglesia capta o toma uno de estos principios, no es visto ya de buena manera. O sea, es como que yo sé lo que dice la Biblia, pero bueno, que hagan los que puedan. Entonces ahí es donde me refiero un poco a la insensibilidad. Hablando también otro principio, el Señor Jesucristo habló de si alguien te da en la una mejilla, muéstrale la otra, o al que te maldice, tú bendícele, o perdona. O sea, son muchos principios que se supone que deberían estar enmarcados doctrinalmente dentro de lo que la palabra de Dios instituye. Pero ¿cuál es el grave problema que encuentro? Que aun cuando están instituidos como una parte doctrinal dentro de la iglesia, a la iglesia ya no le importa mucho esa doctrina, sino lo que él cree respecto a lo que él quiere pensar. Eso me habla un poco de la corriente del mundo versus la corriente de Dios cuando hablo de un espíritu que nos redarguye. Eso nos hace ver, como lo mencioné, que lamentablemente se nota parte de la apostasía llegando ya a la iglesia. Correcto. La siguiente teología nació en la Iglesia Católica y lo adoptó la Iglesia Protestante, por decirlo así, es la teología de la liberación. Y en base a eso, quería preguntarte, ¿qué impacto ha tenido esa teología en las prácticas sociales de la Iglesia, en las prácticas sociales y comunitarias de la Iglesia? Y tal vez si nos podrías mencionar algo específico acerca de esto. Claro, o sea, uno de los daños, porque yo considero que ese tipo de teología
no debería ser algo practicable en la iglesia. Y digo, no debería ser practicable porque prácticamente esta teología busca provocar, más bien dicho, racionalizar el que tengamos un entendimiento respecto a lo sobrenatural. Es decir, ya la generación de ahora está queriendo dar una razón de cómo viene lo sobrenatural, de cómo la ciencia respalda o no esta sobrenaturalidad, o de cómo encuentra una razón lógica al respecto de lo que Dios está haciendo, contraponiéndome a todo lo que la palabra de Dios enseña, porque sabemos que para Dios no es nada imposible. Cuando hablo de esto, hablo precisamente de la gente que, por mencionar casos típicos de la vida cotidiana de la iglesia, gente que no tiene trabajo, gente que está enferma y que muchas veces llega a la iglesia con la finalidad de recibir un milagro respecto a esto, en la sobrenaturalidad, pero la sobrenaturalidad está mal entendida porque la gente busca una sobrenaturalidad en el mundo físico, no busca una sobrenaturalidad en el mundo espiritual. Cuando hablo de lo sobrenatural, estoy hablando de lo que no es posible para el hombre. Entonces, ¿qué no es posible para el hombre, por ejemplo? Salvar a alguien, porque el único que puede salvar es Jesucristo. Entonces, la gente quiere ver lo sobrenatural en tener un trabajo, en recuperar la salud, dejando de lado lo importante, lo más valioso, lo que la palabra de Dios nos llama a tener un entendimiento, de cómo vamos a descuidar una salvación tan grande, porque eso es parte de lo que nos constituye como cristianos. Entonces, cuando hablo de la práctica de esta teología, me doy cuenta de que inclusive mucho del mundo se está metiendo a la iglesia. Hablo de ambientes musicales, hablo de las variaciones que tenemos de muchas iglesias convirtiéndose en discotecas, de pastores haciendo shows en lugar de ministrar. Entonces, todo este tipo de cosas, yo creo que esta corriente ha insensibilizado más a la iglesia y ha hecho de cierto punto de vista que la iglesia comience a no crecer en su fe, sino a crecer en su raciocinio, dejando de lado los principios espirituales de Dios. Muchas gracias por estas respuestas, pastor. A continuación le doy paso a mi hermano Jaime, que está con la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias, mi hermano Jonathan, mi pastor Franklin. Muy acertadas sus apreciaciones y algo que me impacta es de cómo todo esto se ha metido y de una manera camuflada, se podría decir, a la iglesia. Y a veces, tal vez ya conociendo, también se ha dado paso a que siga estando ahí. Uh -huh. Entonces, también dentro de un tema que hoy queremos abordar, eh, hay una pregunta que dice, ¿cómo se aborda el tema de la prosperidad en las enseñanzas y predicaciones de su iglesia? ¿Hay alguna influencia de la teología de la prosperidad? Y si es así, ¿cómo se manifiesta? Esa es la pregunta, mi pastor. Claro, bueno, yo de hecho tengo que dar una previa porque no estoy muy de acuerdo con este tipo de teología, porque creo que eso también ha traído mucho daño a la iglesia. No porque Dios no quiera prosperar o bendecir a alguien, sino porque esto más bien se ha desvirtuado o se ha desviado tanto para un enriquecimiento personal en donde vemos, lamentablemente tengo que decir, pastores con trajes de último grito de la moda, automóviles, casas, o sea, tantas cosas que desvirtúan, o sea, diciendo, no, yo soy próspero porque Dios me ha bendecido, pero eh, y la prosperidad de la que creo que habla la palabra de Dios es cuando el apóstol Pablo habló de esto y dice, amado, deseo que seas prosperado en todo, pero primero prospera tu alma. Entonces, si entro en ese principio doctrinal respecto a una teología de la prosperidad, ya contravengo lo que se está practicando hoy en la iglesia, porque no busco que la gente prospere su alma. Entiendo que la prosperidad del alma viene por el conocimiento de Dios y de su palabra y de la revelación del Espíritu a través de estas cosas. Pero cuando ya dejo de lado esto, me doy cuenta de que viene un entendimiento en la que la gente quiere entrar en una prosperidad física. O sea, necesito tener dinero, necesito tener el mejor auto, necesito tener recursos para que la gente vea que Dios me está bendiciendo. Entonces, muy particularmente en la congregación que tengo la oportunidad de pastorear, no es una imposición ni el diezmo ni la ofrenda. Sé que tal vez el ámbito no tiene mucho que ver con el diezmo y la ofrenda, pero hablando precisamente de principios teológicos y doctrinales que la palabra establece, el apóstol Pablo habla de que cada uno dé conforme haya sido prosperado. Entonces, cuando está hablando de eso, está diciendo qué tan agradecido estás por lo que has recibido. Una de las prácticas que tenemos, muy particularmente también en la iglesia que tengo la oportunidad de pastorar, es que hay gente que tiene recursos y hay gente que tal vez no tiene muchos recursos, pero es la gente más generosa.
es la gente que más sabe dar, cuando al que más tiene es el que tal vez menos quiere involucrarse o tal vez menos quiere que le toquen sus finanzas. Entonces, bajo esto, lo único que practicamos y que predicamos dentro de principios doctrinales es que si somos agradecidos con Dios en la salud, en el trabajo, en las finanzas, parte de esa fidelidad la demuestro y de hecho es mi práctica, no por el hecho de pastorear significa que yo estoy libre de practicar el diezmo o la ofrenda como parte de una función de gratitud, no de una imposición, porque como les dije, no, mi objetivo no era meterme mucho en ese sentido porque el diezmo, si bien es cierto, es un tributo que se instituyó para el pueblo de Israel. Entonces había mucho que discutir respecto a ese tema, pero cuando veo la prosperidad, veo que lamentablemente las iglesias y los hombres de Dios de este tiempo promueven mucho el que, bueno, vengo de una corriente en donde me decían que si no diezmaba me iba al infierno. Vengo de una corriente en donde me decían que tenía que dar las primicias porque ahí era donde Dios me iba a bendecir. Entonces, cuando evalúo todas esas cosas en mi ignorancia en ese entonces, estoy hablando de tal vez décadas atrás, y me doy cuenta de cómo éramos fácil o era fácil arrastrarnos hacia esas corrientes por no tener temor y conocimiento de Dios y de su palabra. Porque si conociera yo esto, no me dejaría llevar, no me dejaría arrastrar, sino practicaría los principios que Dios instituye y que deberíamos nosotros como cristianos promoverlos cuando hablo de ser generoso, cuando hablo de ayudar al prójimo, cuando hablo de velar por las viudas y por el desamparado, cuando hablo de alcanzar al que tiene poco. Entonces, veo la práctica de esto en la prosperidad y veo que la prosperidad es solamente para un segmento o para ciertas personas elegidas o escogidas, contraviniendo lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, yo creo que esto no tiene que ser para elegidos, yo creo que el principio continúa. Debe ser prosperada nuestra alma y a partir de eso, eso va a poner en nosotros el siempre tener una acción de gratitud para que el reino de Dios se expanda. Y ahí puedo hablar de una prosperidad. Qué bueno, Pastor Franklin, en realidad más que trabajo o entrevista, yo me siento contento porque este intercambiar de conocimientos nos va a ayudar a nosotros a madurar y a visualizar bien el camino, el objetivo que tenemos que seguir. Si bien es cierto, se han metido muchos movimientos tal vez en la iglesia, como decíamos, en lo liberal, queriendo desplazar o alterar la palabra, en el de liberación, como nos había explicado muchas veces, buscando esa igualdad, ese porvenir o ese levantar a un pobre tal vez, pero queriendo poner algo sobrenatural al respecto. Y en lo último, que es muy delicado, lo que a las iglesias se ha introducido, donde prácticamente podríamos calificarlo como que muchas iglesias han convertido en negocio el evangelio, y eso es penoso. Entonces, con todo esto que hemos analizado, yo quisiera que para terminar usted, como ya un poco ha caminado tal vez más en este ámbito, está dirigiendo ya una iglesia, tiene esa responsabilidad y esos retos de hacer las cosas de una manera como habíamos analizado. eh, ¿Qué nos recomendaría evitar y tal vez cuál sería la mejor postura teológica o los lineamientos que deberíamos seguir? No sé si con eso usted nos puede dar unos lineamientos, alguna recomendación de cómo debemos caminar en todos estos aspectos. Claro, una de las cosas que mencioné dentro de la entrevista es que creo que se ha dejado de lado mucho de lo que provengo, que creo que son buenos principios, como el instituir la oración como una práctica de la iglesia, no los domingos, no los sábados, sino como una cotidianidad en la iglesia todos los días, un discipulado que creo que es importante dentro del estudio bíblico, que enriquezca la vida espiritual del cristiano y que permita tener revelación de la palabra de Dios. Creo que es importante también el tener una escuela dominical. Veo que ya, si no me equivoco, tal vez el 80% de las iglesias del tiempo de hoy ya no tienen una escuela dominical o han dejado de lado el tiempo de escuela dominical y simplemente la gente ya no hace, no siente esa necesidad de ser educada en la palabra. Entonces, cuando hablo de la oración, cuando hablo del estudio bíblico, cuando hablo del discipulado, cuando hablo también de la escuela dominical, me doy cuenta de que
dejando de lado todas estas cosas, hemos caído en estas corrientes que han transgredido los principios de Dios. Entonces, lamentablemente, el enfriamiento viene precisamente por dejar de lado. O sea, si en algo deberíamos ser insistentes es en el sentido de captar a la gente para decir, necesitas ser discipulado, necesitas entrar en estudios bíblicos, necesitas prepararte para servir a Dios, necesitas tener un tiempo de oración, necesitas meditar. De hecho, la palabra de Dios nos dice, Josué 1:8, cuando dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente y bueno, le habla a Dios a Josué haciendo reflexionar en el sentido cuando menciona y dice, y si meditas en esta palabra de día y de noche, todo lo que tú hagas será prosperado. Entonces me doy cuenta de que está de lado, ¿cierto? Porque está hablándonos de reglas espirituales, de condiciones que deberíamos cumplir nosotros. Pero lamentablemente cambiamos eso por lo que me da el mundo. Entonces, como puedo mover las emociones de la gente, como puedo mover el bolsillo de la gente, me siento conforme con eso, dejando de lado principios doctrinales que necesitamos mantenerlos dentro de las enseñanzas que he mencionado que deberíamos mantener como iglesia, que al tiempo de hoy es una lucha bastante difícil, que la gente vaya a escuela dominical, que la gente vaya a un estudio bíblico, que la gente vaya a orar cuando se supone que debería ser algo natural en el cristiano. Es una lucha al tiempo de hoy, prácticamente imposición o hasta una obligación para la misma gente que sirve, para que tengamos de alguna manera este tipo de armonía espiritual y por lo menos tengamos de cierta forma una tranquilidad pastoral en el sentido de saber que estamos haciendo que la gente se esfuerce. A muchos no les gusta, a muchos no quieren, muchos han dejado de lado por eso el servicio, pero creemos mantener esos principios como una verdad, aunque seamos pocos los que al tiempo de hoy tengamos que seguir sirviendo. Amén. Eh, Muchas gracias, mi pastor Franklin. Y para terminar, no sé si mi hermano Jonathan acota algo y estaríamos despidiéndonos. No, agradecerles, gracias pastor, gracias mi hermano por esta entrevista. Y como usted dijo, pues en realidad es un enriquecimiento el intercambiar ideas, el escuchar también, aparte de las clases que hemos recibido, pues el hecho de poder compartir también con otras personas de cuál es su pensamiento. Y creo que coincidimos que debemos apegarnos más aún a Dios a través de su palabra. Eso es, muchas gracias. Entonces, gracias por su presencia y gracias por esta entrevista. Nada, hermanos, espero haber